Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, te saluda Alex Shores y junto con mi esposa Erika y nuestros 3 hijos servimos en el Ministerio de Palabra de Vida en Nicaragua como misioneros. El pasaje de hoy es Juan capítulo 19, verso 1 al verso 11. En este pasaje vemos cómo se empiezan a incrementar la tortura, el sufrimiento, el dolor que tuvo que atravesar nuestro Señor Jesucristo a causa de nuestros pecados. Vemos a Jesucristo llevando la afrenta, llevando la humillación, llevando la burla, llevando el menosprecio, llevando el rechazo que nosotros merecíamos. Y el verso 1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Esa tortura romana era brutal y solía dejar al condenado en estado crítico. Se dice que la mitad de las personas que pasaban por esa tortura morían en el instante, pero Jesucristo no murió. Los soldados romanos tomaban un trozo de madera del cual salían 9 hilos de cuero y en la punta tenían pedazos de metal o de huesos, de tal manera que cuando ellos tiraban ese látigo sobre la piel del torturado se adherían esos pedazos de metal y arrancaban parte de su piel. Se dicen que a algunos de las víctimas se les veían las entrañas, se les veían los pulmones, y a Jesucristo le dieron una y otra vez. Junto con esa tortura también estuvo la burla de los soldados romanos. En el verso 2 dice: y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Esa corona de espinas no eran espinas cualquiera, eran espinas de al menos de 30 centímetros que tomaban de una planta de dátiles para poder incrementar el dolor y la tortura de las personas que atravesaban ese castigo. Una vez que Jesucristo atravesó todo ese castigo, pero sin morir porque aún necesitaba ir a la cruz por nuestros pecados, Pilato lo tomó. Verso 4 dice: entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Primero, cuando Pilato lo presenta nuevamente al pueblo, nuevamente a los sacerdotes, nuevamente a los alguaciles, presenta a un Jesucristo sangrante, un Jesucristo desfigurado, con una apariencia hinchada por los golpes y desangrándose. Y Pilato hace la siguiente expresión: he aquí el hombre, que en realidad es una expresión de menosprecio. Y lo está presentando. Si ustedes pensaban que este hombre representa algún peligro, ahora lo ven y que no representa ningún peligro. Pero los sacerdotes, los alguaciles, empezaron a mover al pueblo para que gritaran: crucifícale, crucifícale. Me detengo en esto. 5 días antes, ese mismo pueblo que hoy estaba gritando crucifícale, 5 días antes habían dicho: hosana al que viene en el nombre de David. Lo estaban declarando el rey de Israel, pero 5 días después le estaban diciendo: crucifícale. Qué cambiante, qué traicionero es nuestro corazón. Pilato les dice: tomadlo vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Jesucristo, en todas las pláticas que tuvo con los sacerdotes, con los fariseos, no negó que él era hijo de Dios. Es más, siempre dijo que su mensaje venía de su Padre y que todo lo que él hacía lo decía porque el Padre se lo había dicho, y todo lo que él hacía era un reflejo del Padre. Algo interesante es que en la plática que Jesucristo tuvo con estos líderes religiosos en el capítulo 8, verso 41, ellos también se autodenominan hijos de Dios. Ellos dicen: un Padre tenemos que es Dios. Y Jesucristo en esa misma plática les evidenció
que por sus acciones, por sus pensamientos y por el pecado que ellos manifestaban, no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo. Pero cuando el pueblo dice, o cuando los líderes, los sacerdotes dicen, se hace llamar hijo de Dios, Pilato tuvo miedo. ¿Por qué? Probablemente por creencias romanas, supersticiones romanas sobre dioses y seres divinos. Y Pilato pensaba que se podía estar metiendo con una persona divina. Él lo toma aparte y le pregunta, ¿de dónde eres tú? Jesucristo no responde. Y Pilato le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesucristo aquí responde con una gran verdad. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y de este pasaje podemos sacar 3 aplicaciones muy rápidamente. Primero, Él tenía el control de la situación. Dios es soberano y siempre todo está bajo su control. Y podemos entender que ni siquiera la maldad más inimaginable escapa de la soberanía de Dios. Todo este sufrimiento que estaba pasando Jesucristo, nada salía del control ni de la soberanía del Padre. Siempre tuvo el control de la situación. Si Jesucristo hubiera querido, hubiera llamado a sus ángeles y millares de seres celestiales hubieran descendido para auxiliarlo y sacarlo de esta situación. Sin embargo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él tenía la autoridad, Él tenía el control. Asimismo, amado hermano que me está escuchando, cuando nosotros pasamos situaciones que no queremos pasar, cuando pasamos pruebas, cuando pasamos dificultades, siempre Él está en el control, Él sigue estando en su trono y Él sigue teniendo toda la autoridad. Segundo, podemos entender que fue una entrega voluntaria. Jesucristo tenía un propósito con lo que estaba pasando. Esa tortura, ese castigo que Él está sufriendo era el precio que nosotros teníamos que pagar. Y el propósito que había detrás de eso era que nosotros no tuviéramos que atravesar. Su gracia y su misericordia llevó al Hijo de Dios a tomar nuestro lugar. Hermanos, también en cada cosa que pasa en nuestra vida siempre hay un propósito divino. A los que aman a Dios, todas las cosas le llevan a bien. Y tercero y último, esta entrega, este sufrimiento que atravesó Jesucristo fue una entrega, fue un sufrimiento por amor, porque el fruto de su aflicción iba a ser la salvación de muchos, iba a ser la salvación de todo aquel que en Él cree, iba a ser la salvación suya, iba a ser mi salvación. Y si usted que me está escuchando no ha entendido por qué murió Jesucristo en una cruz, todavía no ha entendido que Él murió en una cruz y sufrió por sus pecados, hoy es el día que puede entender y hoy es el día que puede reconocerlo como su Salvador. Hermanos, en medio de esta situación, Él siempre tuvo el control. Fue una entrega voluntaria y esa entrega fue por amor a usted y a mí. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.